estos cultos con la ayuda de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a que se sirvan estar de pie y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Vamos a dar lectura unidos a esta parte escritural, la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en su capítulo 1, en sus versículos 12, 13 y 14. Leemos, amados hermanos, unidos, leemos la palabra del Señor y dice la escritura así: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Oremos. Padre bendito, en esta noche nos acercamos a ti dándote gracias porque tenemos nosotros, Señor, la bendición y la dicha de poder estar aquí en tu casa, Señor. Muchas gracias. Y ahora disponemos, Señor, nuestros corazones para escuchar tu palabra. Tú siempre hablas a nuestra vida. Toma mi vida en tus manos, dame tu ayuda, dame tu gracia para comunicar las verdades de tu palabra a tu iglesia, a los oyentes, Señor, de tal manera que todos los que estamos aquí seamos bendecidos, seamos edificados, Señor, con tu palabra bendita. Gracias, Señor, muchas gracias por todos y cada uno de tus hijos, mi Dios amado. Y tú nos das esta bendición tan especial de poder estar aquí en tu casa, en tu presencia bendita. Sé con nosotros, bendícenos a todos. Y en todo, Señor amado, tu nombre sea altamente glorificado. Sabiendo que haces más, nos dejamos en tus manos. Por Cristo te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Continuamos con la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses y recordamos que lo último que nosotros vimos fue orando por el crecimiento espiritual de los colosenses. Esa era la oración del apóstol Pablo por cada uno de los hermanos de la iglesia en Colosa. Y hoy pues vamos a continuar, amados hermanos. Ahora, la gratitud juega un papel muy importante en nuestras vidas, en el hogar, en el trabajo, con los amigos y más. Esto fortalece, amados hermanos, nuestras relaciones con nuestros semejantes y a la vez hace que podamos reflejar la gracia de Dios, dado que reconocemos que si tenemos algo, que si somos algo, es por gracia. Ahora, cada cristiano o los cristianos debemos ser las personas más agradecidas del mundo. Nuestras vidas deberían estar llenas de alabanza, de agradecimiento y alegría hacia nuestro Dios por habernos salvado. Así, y dice uno, le hemos recibido el regalo más grande. Por eso el apóstol Pablo decía, gracias a Dios por su don inefable. Y lo expresaba de una manera, amados hermanos, tan especial. ¿Por qué? Porque Dios Padre le había dado a Cristo el Hijo y había recibido lo más grande que es la salvación.
Por eso vamos a considerar nosotros agradecidos por la obra salvadora del Padre a través de Jesucristo. Y es lo que nos está presentando el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas. Ahora, cuando hablamos de esto, amados hermanos, de agradecidos por la obra salvadora del Padre a través de Jesucristo, hablamos de una manifestación de gratitud y de un reconocimiento interno por los beneficios otorgados por el Padre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el principal beneficio que hemos recibido, pues es la salvación. Y al recibir la salvación, amados hermanos, recibimos innumerables beneficios. Así. Por eso cuando el salmista expresaba y decía, y no olvides ninguno de sus beneficios, y empieza con el más grande, pues Él es quien perdona, ¿qué? Todas tus iniquidades. Sí, pues al salvarnos perdonó nuestros pecados y enumera muchos más beneficios. Él perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y nosotros debemos de tener presente que el propósito, amados hermanos, de la epístola que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosas, amados hermanos, es presentar la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para cada cristiano. Y a nosotros nos queda claro que Jesucristo es suficiente. Hay quienes buscan, amados hermanos, en tantas cosas, porque su vida, su alma no encuentra plenitud. Y entonces tratan de llenar ese vacío con tantísimas cosas. Oiga, lo que necesita es Cristo. Es a Cristo. Él es suficiente. Por eso le damos la gloria a Dios. Ahora, la epístola a los Colosenses fue escrito expresamente para contrarrestar, para anular la herejía que había surgido en Colosas, la cual estaba poniendo en peligro la existencia de la iglesia. Y este capítulo 1, amados hermanos, de una manera muy especial, nos habla de la grandeza de Jesucristo. Y entonces, amados hermanos, pues ya nosotros hemos estado viendo algunos aspectos y ahora nosotros vamos precisamente el apóstol Pablo a agradecer a Dios por todo lo que nosotros tenemos, no por mérito alguno que nosotros hayamos hecho, sino todo lo ha hecho Cristo el Señor. Por eso nosotros consideramos agradecidos por la obra salvadora del Padre a través de Jesucristo. Y cuando nosotros leemos la palabra aquí en estos versículos, nos presenta, amados hermanos, razones, motivos para estar agradecidos. Y el apóstol Pablo enumera bendiciones maravillosas que cada uno de nosotros como creyentes, como redimidos tenemos y que nos ha sido otorgada gracias a la obra de Dios. Y la hemos recibido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a leer lo que dice la Escritura una vez más. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Lo leemos con la ayuda del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Si ya lo tienen, lo leemos y dice así: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar
de la suerte de los santos en luz. Ahora, hablamos de esto, agradecidos por la obra salvadora del Padre a través de Jesucristo. Y nos presenta aquí, amados hermanos, en primer lugar, que nos hizo aptos, así. Fíjese, ¿qué hizo? Nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Y esto es un motivo de acción de gracias. Amados hermanos, cuando nosotros vemos aquí en la Escritura y que comienza esta parte a hablarnos y que dice dando gracias, por supuesto que la acción de gracias tiene que ser con alegría. Cuando usted ha recibido un regalo porque cumplió años, ¿qué le dice al que le regala? Le dice gracias, pero con la boca fruncida, gracias. Sino que uno agradece, amados hermanos, con alegría. Ahora nosotros, que se trata de darle gracias a Dios por habernos dado a Cristo el Señor, amados hermanos, y entonces vemos aquí dando gracias al Padre. Entonces nosotros debemos entender que la gratitud es la respuesta natural del creyente al comprender la obra de salvación. Quien no ha comprendido la obra de salvación va a estar en la posición de poder dar gracias. Pues claro que no puede. ¿Dar gracias de qué? Si no ha comprendido la obra tan grande que Dios le ha dado al hombre que ha nacido de nuevo, y es la salvación. Amados hermanos, eso es glorioso. Por eso es que el apóstol Pablo comienza diciendo, dando gracias al Padre. Cada creyente, amados hermanos, debe continuamente dar gracias al Padre por hacerlo apto. Esa palabra apto es la palabra griega hikanó, que significa capacitar, que significa calificado, que significa hacer competente. Oiga, dando gracias. ¿Sabe usted que el Padre no recibe la alabanza de cualquiera? Si nosotros adoramos al Padre, lo hacemos por el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que le decía a la mujer samaritana, oye mujer, ustedes adoran, ¿qué cosa? Lo que no saben. Cualquiera puede cantar y expresar, hacer una manifestación de gratitud, pero ni siquiera sabe lo que está haciendo. Eso es trágico. Eso es trágico, amados hermanos. Entonces hablamos de esto tan importante. Nos hizo aptos para recibir la suerte o herencia. Cuando está hablando de eso y dice la suerte, está hablando de la herencia eterna junto a los santos. Y es una bendición gloriosa. Entonces decimos que participar de la suerte o herencia de los santos en luz significa recibir el regalo divino de la salvación. Y una vez recibida la salvación, nos son otorgadas ¿qué? Todos los beneficios. Todos los beneficios. ¿En quién? En Cristo el Señor. Por eso, amados hermanos, por eso es que está diciendo, dando gracias. ¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios con alegría, con gozo, con gratitud? ¿Cómo no lo vamos a hacer si lo que hemos recibido es lo más grande? Ahora, podemos decir que de todas las bendiciones que recibimos de lo alto, pues la mayor, amados hermanos, es esta. Y poder reconocer
que Dios nos ha capacitado, es decir, nos ha hecho aptos, es decir, nos ha hecho suficientes, nos ha hecho dignos, nos ha calificado. Y esta pequeña palabra así, nos hizo aptos. Esta pequeña frase, amados hermanos, resume todo el mensaje esencial del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué nos resume el mensaje esencial del Evangelio? ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra profunda incapacidad para poder entrar o pertenecer al reino de Dios. El que hizo la obra, ¿quién fue? Cristo el Señor. ¿De quién es el mérito? ¿Nuestro? No, el mérito no es nuestro. El mérito es del Señor. Es la razón, amados hermanos, por la cual cada creyente nosotros reconocemos que todo lo que tenemos, lo que somos, es por gracia. Que todo se lo debemos a Dios. Por eso estamos agradecidos con el Señor. Nunca podemos llegar a ser aptos por nuestros propios esfuerzos para poder entrar en el reino eterno. Dios tiene que hacernos aptos y lo ha hecho mediante el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Mire, cuando nosotros leemos Hechos 26, 18, y que nos dice en la Escritura, amados hermanos, de la siguiente manera. Hechos 26, 18, dice la palabra: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Y de la potestad de Satanás, ¿a dónde? A Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Son las palabras de Cristo. ¿Se da cuenta cómo esa obra gloriosa, amados hermanos, esa obra gloriosa del Padre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora nosotros tenemos esta bendición? Él es el que nos hizo aptos. Por eso dice, mientras Él no abra nuestros ojos, ¿cómo estamos? Estamos ciegos. Por más que se le diga, pero es que no sigas esa vida. Mira, esa vida te va a llevar ¿a dónde? Te va a llevar al fracaso, a la vergüenza, a la humillación, a la muerte. Por más que le diga, está ciego. Está ciego. Pero vemos en la Escritura las palabras del Señor Jesús, y que está diciendo para que abra sus ojos. Esa es una obra soberana de Dios, para que se conviertan de las tinieblas. Eso lo hace el Señor. ¿Se da cuenta? Por eso cuando hablamos, estamos hablando de esto, amados hermanos, y que tenemos razones para nosotros darle gracias al Señor. Las tenemos, amados hermanos, las tenemos. Segunda a los Corintios 4, 6 también nos dice así. Le damos lectura y dice la Escritura, dice la palabra, segunda a los Corintios 4, 6 dice, porque Dios, ¿quién está mandando aquí? Dios. Fíjese, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la obra de Dios en la persona de quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Y es Dios quien manda, mientras es la obra del Señor. Por eso está diciendo, amados hermanos, porque Dios que mandó. Oiga, es que su palabra es poderosa. Dios que mandó que de las tinieblas, ¿qué cosa? Resplandeciese la luz. ¿Cómo estábamos nosotros? En tinieblas. Hasta el día en que llegó, ¿quién? La luz. ¿Quién es la luz? Cristo el Señor. Yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz. Y entonces, amados hermanos, nosotros le agradecemos tanto al Señor porque nos está diciendo porque nos está diciendo que nos hizo aptos. Y entonces uno dice, ¿para qué nos ha hecho aptos? ¿Para qué nos ha hecho aptos? ¿Para qué nos salvó? Para participar de la suerte de los santos en luz, para participar de la herencia de los santos en luz. En condiciones normales, cuando un hijo recibe una herencia de su padre, amados hermanos, y la recibe como un regalo, no tiene que ganársela, sino que él la recibe porque es que porque es hijo. Dice, es mi hijo, ¿y a quién le voy a dejar mi herencia? Pues se la voy a dejar a mi hijo. ¿Es porque él se la ganó? No, eso era del padre y se la está dejando al hijo. Así es Dios con nosotros, amados hermanos. Por eso le damos gloria al Señor. Aquello que nos espera en el futuro no es un salario que merecemos a causa de nuestros trabajos y esfuerzo. Porque eso es lo que piensan muchos. Sino que nosotros tenemos una herencia por el hecho de que legalmente somos llamados hijos de Dios. Por eso le damos la gloria al Señor, amados hermanos. Y agradecemos tanto al Señor. Y ahora tenemos una herencia eterna que nos toca por el solo hecho de haber sido recibidos en la familia de Dios como hijos. Y eso es glorioso. Eso es maravilloso, amados hermanos. Nosotros lo vemos en la Escritura, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí y le está diciendo a los hermanos en Colosas. Nosotros lo vemos en todas las Escrituras. En Hebreos capítulo 3, amados hermanos, nos dice la palabra, nos dice así, Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, y dice, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pero se dirige puntualmente diciendo, hermanos santos, ¿qué somos? ¿Participantes de qué? De la vocación celestial. Ahora, ya nos está diciendo, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión. ¿Quién es? ¿Quién es la razón y la causa por la cual nosotros, amados hermanos, somos participantes de toda esta riqueza? Cristo el Señor. ¿Es Cristo el Señor? Y esa es una bendición. Más adelante en el capítulo 9, en el versículo 15, nos dice la palabra, Hebreos 9:15, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados, dice, reciban la promesa de ¿qué? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Reciban la promesa de la herencia eterna.
¿Esto es gracias a quién? Porque aquí está diciendo, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones. ¿Quién es el que lanzó nuestros pecados? Porque eso es remisión. Lo hizo Cristo. Y ahora por esa obra nosotros somos participantes, nosotros somos llamados y recibimos la promesa de la herencia eterna. ¿Cómo no darle gracias al Señor? El apóstol Pedro también lo decía, amados hermanos, en el capítulo 1, primera de San Pedro, capítulo 1, el versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor así. Primera de San Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada, ¿dónde? En los cielos. Reservada en los cielos. ¿Se da cuenta? Fíjese, ya hasta aquí, hasta donde vamos. Cómo el apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, cuando les está hablando de esto, amados hermanos, está derribando la herejía que se estaba introduciendo. No, pues es que para que tú seas salvo, pues tú tienes también que hacer otras obras, tienes que anexarle. Mira, tú tienes que hacer aquello para que se logre tu salvación. Eso es herético. Quien logró nuestra salvación en la cruz del Calvario, ¿quién fue? Cristo Jesús. Uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que desde que nacemos siempre se nos enseña a que tú haces algo y yo te doy algo. Tú haces la tarea, le dicen al niño, y yo te pongo una ¿qué? Una estrellita. Y anda el niño ahí presumiendo la estrellita porque como se la ganó por su esfuerzo. Tú trabajas, recibes un salario. Pero cuando hablamos de la salvación no es así. Tú no puedes ganártela. Porque los esfuerzos humanos son totalmente inútiles para ganarse la salvación. Imagínense cuánta gente creyendo que haciendo cosas, que haciendo obras y que así va a entrar al cielo. Sorpresa, cuando ellos mueran, oh sorpresa, ¿a dónde van a ir? Al infierno, a la condenación. ¿Le da miedo? ¿Van a ir a la condenación? Es que la moral no le da a nadie para llegar al cielo, a nadie. Eso es, la salvación pertenece solo a Dios. Y por eso nos envió a Cristo el Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Inclusive, amados hermanos, esto es importante porque a veces hay hasta cristianos que dicen, bueno, es que él era bueno, ya está en el cielo con Dios. No, no está en el cielo. Si él no recibió a Cristo, no está en el cielo. Aunque haya sido la persona más moral. Y a veces escucho, ay, es que, mira esa persona, es buena persona. No se trata de ser buena persona, se trata de ser transformados por el poder del Evangelio. Es la transformación que opera Dios en el corazón del hombre. Por eso es que nos está diciendo, amados hermanos, y el agradecimiento a Dios para que los hermanos de Colosas lo puedan tener presente, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, no dando gracias a nadie, ni al pastor, ni a mi familia, no dando gracias no sé a quién, no a nadie. Aquí la acción de gracias la merece Dios, porque el que hizo toda la obra es Dios. Es Él.
Por eso lo enfatiza, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Pues hay razones para darle gracias. Ya nos hizo participantes. Ya nos integró, como cuando a alguien le dicen: oye, tú no eres de la familia. Imagínese la noticia: tú no eres de la familia, pero ¿qué crees? Que tu nombre está ¿dónde? En el testamento. Y dice: ¿cómo? Pero si yo no. Ahí está tu nombre. Ya eres ¿qué? Participante. Pues a ver qué te toca. Pero ya eres participante. Hermanos, nosotros somos hijos legales por la obra de Cristo. Por eso es que nos está diciendo esto. Ahora nos está aclarando, nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Y el versículo 13 dice así, léalo conmigo, Colosenses 1:13, dice: que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En primer lugar, en este texto, y nosotros vemos esto, amados hermanos, agradecidos por la obra salvadora del Padre a través de Jesucristo. Primero nos hizo aptos. En segundo lugar, nos ha librado del poder de las tinieblas. Fíjese, nos ha librado del poder de las tinieblas. Nos libró del dominio, del gobierno que las tinieblas tenían sobre ¿quién? Sobre nosotros. Por eso cuando el borracho dice: ya no vuelvo a tomar. Pero como sigue en el reino de las tinieblas, mira, tú puedes decir lo que quieras, pero de que tomas, ¿qué? Vuelves a tomar. Tú no eres libre. Ya no vuelvo a engañar a mi mujer. Estás en el reino de las tinieblas. Tú no mandas, tú eres un esclavo. El que manda es ese señor tirano llamado pecado. Él es el que tiene el gobierno. Él es el que tiene el gobierno. Pero cuando nosotros vemos aquí y que ya está hablando aquel, amados hermanos, que ya está calificado porque Cristo lo salvó, entonces el apóstol Pablo dice: otra razón para dar gracia, nos ha librado del poder de las tinieblas. Y esta frase hace alusión a la autoridad, al poder y control que el pecado y Satanás tienen sobre la humanidad caída. Por eso dice la palabra: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio. ¿Cómo los tiene? Cegados. Cegó el entendimiento. Por más que quieran razonar, pero aquí, amados hermanos, nos está diciendo libró. Así dice la palabra, nos ha librado, nos libró. Y esto implica un rescate o liberación de una esclavitud espiritual. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Cristo. Nada más, Él fue el único que pudo que librarnos. Por eso cuando vemos en San Juan, así que si el Hijo, ¿quién es el único que puede hacerlo? Cristo, el Hijo. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? No importa si haces ¿cómo se dice? Un juramento. Voy a jurar para no tomar 30 días. Dice: hoy ya no tomas. No, ya soy libre. Eso es apariencia. El hombre puede buscar los métodos que quiera,
Pero el único que puede librarnos del pecado, hacernos libres, 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 libres en verdad, es Cristo el Señor. Él. Por eso cuando el apóstol Pablo también, amados hermanos, él habla a los hermanos en Roma en el capítulo 6, el versículo 22, y que dice, y que habla del presente glorioso de aquel que es libre. Dice, más ahora, hoy, en este momento, este es nuestro presente, más ahora, librados del pecado. Es decir, el pecado ya no tiene dominio, ya no tiene gobierno sobre nosotros. Ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Se da cuenta? Uno dice, ¿cuánta razón tenemos para darle gracias al Señor? Y por fin la vida eterna. Por eso cuando nosotros leemos aquí en Colosenses, amados hermanos, que nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, esto usted lo debe de tener claro. El pecado ya no es su Señor, ahora su Señor se llama Jesucristo. Ahora su Señor se llama Jesucristo. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Salvador. Y nos debemos a Él. Solo a Él, porque ese es nuestro presente glorioso, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Antes éramos siervos del pecado y nuestro fruto no era una vida de santidad. Pero ahora, amados hermanos, estamos en Cristo el Señor. El apóstol Pedro, amados hermanos, dice también, primera de San Pedro 2:9, usted se lo sabe, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado. ¿De dónde? A su luz admirable. Por eso es que nos dice, nos ha librado del poder de las tinieblas. Ya las tinieblas no tienen ningún control. Por eso cuando usted es tentado, usted puede decirle al pecado no. Eso lo puede hacer el creyente. Eso lo puede hacer el que ha nacido de nuevo, que está ligado a Cristo, que está unido a Cristo, porque tiene esta promesa. Nos ha, amados hermanos, dice la Escritura, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y no solo eso, sino también nos dice aquí el texto, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Nos ha qué? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, la salvación que Cristo da no solo es salir de un lugar, sino ser colocado en otro. ¿Se da cuenta que no hay términos intermedios? La salvación que recibimos en Cristo no solo es salir de un lugar, sino ser colocado en otro. Indica un cambio de gobierno. Estábamos bajo el gobierno de las tinieblas y dice la Escritura, ahora hechos siervos ¿qué? De la justicia, hechos siervos a Dios. Ahora el que nos gobierna, ¿quién es? Es Cristo. Entonces hablamos de un cambio de gobierno. Ahora cada creyente, cada cristiano vive bajo la autoridad y protección y el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto lo ilustra la Escritura porque
Lo ilustra el éxodo del pueblo de Israel cuando Dios con mano poderosa y fuerte lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra que prometida, la tierra que fluye leche y miel. Estamos hablando, amados hermanos, no solo que salieron de Egipto, sino que iban a ser colocados en otro lugar, un nuevo gobierno. Y el que los guiaba, ¿quién era? Era el Señor. Eso, amados hermanos, eso es glorioso, eso es precioso. Ahora, cuando nosotros vemos esta obra del Señor, amados hermanos, también la vemos en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 10, que nos dice la Escritura ahí en San Juan, y que estamos viendo esto, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos sacó de las tinieblas para trasladarnos a otro reino, a otro gobierno, para colocarnos en otro lugar, para darnos una posición. Mire, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, dice así, los primeros 4 versículos y después el 9. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Su voz. Versículo 9. Yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora nos está ilustrando, amados hermanos, el hecho de que el Señor nos salvó porque Él es la puerta, pero no es solo salir de un lugar, porque cuando está hablando aquí en primer lugar de su pueblo, la nación de Israel, y que está diciendo, fíjese el versículo 2, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y el Señor presenta todas las credenciales, demostrando que Él es el buen pastor, el pastor de las ovejas, y dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. ¿Y qué hace? La saca. ¿Y de dónde la saca? Porque ahí dice la saca. Y hablamos nosotros que la salvación no es salir de un lugar. Ellos salieron de Egipto para ser llevados a Canaán. Nosotros nos ha sacado el Señor ¿de dónde? Del mundo, para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Pero aquí está hablando a su pueblo y ellos estaban en la ley mosaica. Y está ilustrando 2 corrales. Los está sacando del sistema mosaico, del corral del sistema mosaico, para introducirlo en el corral de la gracia. ¿Se da cuenta qué glorioso es el Señor? Por eso es que está diciendo, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Porque la ley, ¿a quién pudo salvar? A nadie. A nadie. Y entonces dice, y como ha sacado fuera todas las propias, todas las que son de Él. Muchos lo rechazaron y no quisieron la salvación. Pero el Señor se llevó las propias, las que son de Él. Como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, porque Él es el pastor. Y las ovejas le siguen porque conocen ¿qué? Su voz. ¿Se da cuenta? Ahora van ¿con quién? Van con Cristo. Ya la sacó del sistema mosaico
Y ahora están siguiendo al Salvador. Por eso el versículo 9 cierra y dice, ahí se presenta, él dice, yo soy. Es uno de los grandes yo soy del Señor. Él dice, yo soy la puerta. De una manera contundente, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué cosa? Será salvo. Será salvo. Ya la sacó del sistema mosaico, y ahora van a entrar por la puerta de la gracia. Y van a recibir ¿qué cosa? La salvación y vida eterna. Por eso dice, el que por mí entrare será salvo y entrará. Las saca de un lado y las coloca ¿dónde? En otro, en el redil de la gracia. El que por mí entrare será salvo, está diciendo el Señor Jesús, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pues ya nos está hablando de su gobierno, porque Él es el que guía y alimenta ¿a quién? A las ovejas. Por eso dice, saldrá y hallará pasto. El que alimenta las ovejas, las guía, las gobierna, es Él. Por eso cuando el apóstol está diciendo, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos sacó de allá y ahora nos ha puesto aquí, en la luz gloriosa de Cristo. Qué bendición tan especial. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, toda esta bendición nos ha librado de la primero hay tantísimas razones porque nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. En segundo lugar, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En tercer lugar, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el que gobierna la iglesia? Cristo. Es el Señor. Estamos bajo su gobierno, por eso decimos, Él es nuestro Señor. Por eso está diciendo, y trasladado al reino. Cuando hablamos del reino estamos hablando de un gobierno. Es el gobierno de Cristo en el corazón de cada creyente. El gobierno de Cristo en el corazón de cada creyente. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y cierra diciendo el apóstol Pablo, el versículo 14, Colosenses 1:14. En el cual tenemos redención por su sangre, ¿qué cosa? La remisión de pecados. Cuarto lugar, nos redimió, proveyendo el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Otra razón para darle gracias al Señor. Nos redimió, nos compró. Redención en el griego significa recuperar por medio de un rescate. Hermano, nosotros no teníamos esperanza. Ninguna esperanza. Este rescate, Cristo lo pagó con su muerte por el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Él pagó, amados hermanos. Por eso es que está diciendo, en el cual tenemos redención por su sangre. Esto es en Cristo el Señor. Tenemos nosotros redención. Éramos esclavos. ¿Quién nos compró? El Señor. Estábamos en las tinieblas. Si Él no nos hubiera sacado, ¿estaríamos hoy en la luz? No.
No, seguiríamos en las tinieblas, en ese gobierno. Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros. Él nos compró, Él pagó en la cruz del Calvario, pagó con su sangre para darnos vida. Por eso está diciendo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Y esta palabra remisión es la palabra griega aphesis, la cual se refiere literalmente a enviar lejos. Así, enviar lejos. Nuestro pecado y nuestra culpa fue enviada lejos. ¿Cómo lo ilustra la palabra? Fueron sepultados en lo profundo de ¿qué? Dice, no me acordaré más de ellos. Hermano, uno hasta suspira. De verdad. Cuando dice el Señor, no me acordaré más de tus pecados. Gracias, Señor. ¿Se imagina aquel día cuando los irredentos los juzgue el Señor y toda su suciedad salga ¿a dónde? A la luz. Delante de todos los ojos. ¿Qué día? Pero nosotros tenemos razones para darle gracias a Dios. Nuestro pecado, nuestra culpa es enviada lejos por lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso cantamos, en Cristo está mi salvación. ¿Se da cuenta? Cómo la iglesia en Colosas daba gracias a Dios, agradecidos por la obra salvadora del Padre a través de Jesucristo. Y tenemos razones para agradecer. Nos hizo aptos. 2, nos libró de la potestad de las tinieblas. 3, nos trasladó al reino de su amado Hijo. 4, nos redimió proveyendo el perdón de pecados. Y aquí estamos. Pero algunos de ustedes no tienen esta bendición porque no han nacido de nuevo. Algunos de ustedes todavía están bajo el gobierno de las tinieblas, el gobierno de Satanás. Pero la noticia buena es que aquí está la luz del mundo. Aquí está Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador y Él es suficiente. En Cristo está mi salvación. Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito sea mi yo, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz, mientras murió, el justo Dios
en su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó. De muerte él se levantó, glorioso Rey, el vencedor. De mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él. Él con su sangre me compró. Oiga esto. Después de todo lo que Él ha hecho con nosotros, vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que él vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que él vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. En el poder de Cristo estoy. Hoy puede venir a darle gracias a Dios. Oremos. Padre bendito, estamos delante de ti en esta preciosa noche, dándote muchas gracias. Gracias porque podemos comprender la salvación tan grande que nos es dada en Cristo. Nosotros tenemos motivos para agradecerte. Nosotros tenemos razones para darte gracias. Nos hiciste aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Nos trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Jesús. Nos redimiste. Y ahora estamos aquí en la luz gloriosa y perfecta de Cristo. Muchas gracias. Te agradecemos tanto tu misericordia, tu amor para con nosotros, porque ya no vivimos bajo el dominio del pecado, sino bajo el gobierno de Cristo, nuestro amado Salvador, quien nos dio su Espíritu y que ahora mora en nosotros. Gracias, Padre de misericordia. Muchas gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia tan grande, mi Señor. Muchas gracias. Toma la vida de tu pueblo. Permite que cada uno pueda vivir agradecido, Señor, contigo por todo lo que tú has hecho
Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir, Señor amado, eternamente agradecidos por la obra gloriosa y perfecta de Cristo nuestro Señor. Estamos en tus manos benditas. Gracias, gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y salva, Señor amado, al irredento. Sálvale, Señor, sálvale, para que también pueda disfrutar con nosotros todas las riquezas que nos han sido dadas en Cristo nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, mi Dios. Dejamos nuestras vidas en tus manos y que tu bendición siga siendo en cada uno de nosotros. Por Cristo te lo he rogado, mi Dios. Despídenos ahora en paz con tu bendición, que mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Hay libertad para